Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 13 de Dos Ordóñez. Espero que estés teniendo un excelente día, una excelente semana. ¿Cómo estás, bro? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias, bro. He estado muy bien esta semana. He estado teniendo algunos problemas en la noche y en las mañanas porque he estado teniendo un problema, bueno, no un problema, un dolor de espalda en la espalda baja, como que se me acumuló el estrés y la tensión la semana pasada y este lunes andaba ahí fumigando la casa porque con el verano salen invasores no queridos llamados los insectos. Entonces andaba ahí fumigando la casa y estoy agachado en una posición y así como viejito ya no me podía mover de ahí. Entonces decidí, había leído que algo que te puede ayudar también es dormir en el piso o dormir sobre una superficie muy, muy plana y muy dura. Entonces llevo toda esta semana durmiendo en el piso y quiero aventarme, completar los 7 días para completar este experimento y ver cómo se resuelve este problema. Te tomaste muy en serio lo de aprender a vivir con menos, ¿verdad? Ahora, Sí. ahora, ¿cómo funciona? ¿Te pones una almohada y una sábana o literal piso pelón, lo que aguantes, te despiertas en la noche o...? No, sí he puesto, pongo unas 3 colchas en el piso y arriba de esas 3 colchas pongo la sobrecama o el edredón que normalmente utilizaría en mi cama y ya me acuesto ahí con la almohada y pues me tapo con una sábana. Pero creo que si usaría menos, sí pensé en usar menos colchas abajo, pero sí me dolían como que un poquillo los huesos, la cadera sí me acostaba de lado. Por lo general duermo de lado, entonces también he estado aprendiendo a dormir más boca arriba y es un tema creo que no sabrías que tienes que aprender a dormir. Pero algo de lo que pasa es que con un colchón tan suave, pues en la posición que estés, no te incomoda. Y al momento de estar en el piso, haz de cuenta que el piso revela tus malas posturas, entonces tienes que acomodarte bien derecho para que precisamente no te duela y no amanezcas así todo torcido y adolorido. Pues esperemos que la próxima semana escuchemos mejores noticias, ¿verdad? Y bueno, ya saben, si tienes problemas para dormir o traes dolores de espalda, puedes aplicar aquí el método de dormir en el piso. Ajá, si hay alguien en nuestra audiencia que nos esté escuchando que tú seas esa persona que ya experimentó o tú eres de esos que duerme con una superficie muy dura, haznoslo saber. También me gustaría conocer tu experiencia y los tips. Creo que son muy buenos para poder emprender este camino del dormir en el piso. Pues yo he estado durmiendo en mi cama muy cómodo esta última semana. El episodio pasado hablamos acerca de que se venían un par de debates, cambiando un poquito el tema. Estamos en una temporada de elecciones, tuvimos debate aquí en nuestra ciudad y también el domingo hubo debate por la presidencia. Creo que vale la pena platicar un poquito, animar a quienes nos están escuchando a que vean los debates. A lo mejor no son lo que tú esperabas o a veces los debates, sobre todo lo vimos en el de Monterrey, hubo de todo, la neta que no hubo en ese debate, no hubo de todo, pero bueno, creo que es nuestro esfuerzo por informarnos y creo que es algo que tenemos que hacer. Tenemos la responsabilidad no solamente de participar, sino hacerlo de una manera informada y nos quedan ya 2 semanas, quedan literalmente 2 semanas, entonces queremos aprovechar, dedicar unos minutos en este episodio para animarte a que te informes. Creo que hay bastantes recursos, bastantes foros, entrevistas que nos permiten ver un poquito más allá del candidato, del personaje. Creo que ese es el fin de los debates, ¿no? Conocer el carácter, lo que cada quien piensa. Entonces, creo que nos quedan 2 semanas y hay que aprovecharlas. ¿Qué opinas? Sí, creo que alguna vez leí esta frase que dice que al final del día los líderes de un país o de una ciudad
son el reflejo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que no tenemos cara para quejarnos, no tenemos cara para pedir gobernantes más informados y más educados si nosotros mismos no comenzamos educándonos, no comenzamos teniendo ese información y ese aprecio por tomar una decisión informada, educada, y para que el día de mañana puedas no solo exigir, sino conocer las intenciones de los candidatos, de los partidos, y ahora sí que no nos vean la cara a los ciudadanos. Así es, en mi caso, está ahorita haciendo cuentas en mi cabeza, acordándome. Si mal no recuerdo, esta va a ser mi tercera ocasión en la que me toca votar por presidente. Y me acuerdo de la primera vez, la segunda y en este periodo, en esta tercera, cómo ha cambiado pues mi perspectiva o cómo ha cambiado mi interés. Creo yo que con el paso del tiempo me he vuelto más interesado en conocer a la persona, en no solamente tener una idea, o sea, el primer pensamiento que viene a mi mente o quedarme con una idea porque escuché una plática o porque sé que alguien cercano a mí va a tener una cierta preferencia. Y creo que eso me ha llevado a darme cuenta de lo valioso que es lo que cada uno transmitimos, ¿no? Creo que ese es el fin de los debates o debería ser el fin de los debates, de las entrevistas, de las conversaciones, el ver qué es lo que cada quien transmite, ¿no? Y creo que eso es algo que damos por sentado o subestimamos, menospreciamos, pero creo que es algo sumamente importante y creo que es un buen tema que podemos abordar el día de hoy, el cómo todos transmitimos algo, ¿verdad? Y digo, en este periodo de elecciones este tema acapara mucho los candidatos, pero no solamente ahí, sino en nuestra vida, ¿qué es lo que transmitimos, no? Se habla de lo importante que es la primera impresión, ¿no? Si no hay una buena primera impresión, ya no tienes una segunda o una tercera. Uh-huh. Y creo que a veces estamos tan en automático o estamos a lo mejor tan acostumbrados con el rol que tenemos, con la persona que somos, que se nos olvida que siempre estamos provocando primeras impresiones. Siempre estamos transmitiendo algo y hasta cierto punto pudiéramos decir que siempre nos estamos vendiendo en un sentir de siempre está en juego el si le agregamos valor o no a alguien más. Sí, creo que podemos decir que siempre estamos ofertando algo, siempre estamos ofreciendo y siempre queremos agregar algo a los demás, ¿no? Exacto, y me refiero a lo intangible, ¿verdad? No necesariamente a lo que se puede ver, sino a lo que la gente percibe de ti. Y creo que es tan importante este tema porque creo que el deber ser es que con el paso del tiempo, eso que tú ofreces, esos intangibles que tú transmites, pues sean de mejor calidad, ¿verdad? Uh-huh. Con el paso del tiempo creo que el ideal es que uno vaya madurando, uno vaya creciendo, uno vaya desarrollando tus fortalezas, que tus fortalezas se vuelvan más fuertes. Sí. Creo que con el paso del tiempo, la idea es que tus fortalezas se vuelvan más fuertes y tus debilidades o tus áreas de oportunidad, pues comiences a dominarlas. Entonces, creo que hoy pudiéramos centrarnos en platicar para ti y para mí cuáles son esas cosas claves que uno tiene que transmitir, sí, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que no se te pueden pasar? O sea, asegúrate de cada día estar transmitiendo esto de la manera correcta, ¿verdad? No de la manera a lo mejor que tú crees, porque a veces podemos caer en, bueno, yo pienso que estoy transmitiendo esto, sí, pero no se trata de lo que tú piensas, sino de lo que otros perciben de ti, ¿no? Sí. Entonces, pues yo voy a empezar. Ajá. Quiero yo arrancar. Ahora, ¿quieres mencionar algo antes? Sí, antes de comenzar ya con los puntos muy específicos, creo que totalmente estoy de acuerdo en que la comunicación se trata no solo de lo que dices, sino lo que piensas, sino lo que los demás perciben. Y yendo a un nivel todavía más profundo, creo que podemos decir que una buena comunicación es comunicar tu esencia, comunicar quién eres. Entonces, una buena comunicación siempre va a partir de alguien que ya ha trabajado en su interior, que puede reflejar genuinamente lo que está dentro de él y, claro, entre más correcto, entre más bueno, entre más bondadoso sea el interior o la esencia de esa persona, mejor comunicación va a poder tener, ¿no? Entonces creo que podemos tocar estos puntos
en un nivel no solo superficial en el cómo comunicar, sino qué es lo que debes de comunicar y qué es lo que debe de haber en tu interior para poder comunicar de esa manera. Así es, todo es un resultado de lo que tienes adentro, ¿verdad? Creo que en el tema de transmitir no hay tal cosa como una máscara, no hay tal cosa como fingirlo. Creo que es lo más genuino, ¿verdad? Porque es lo que decimos sin estar hablando. Eso Así que es. transmitimos es lo que estás diciendo sin estar hablando, ¿verdad? Y cuando hablas, pues puedes armarte un speech, puedes armar, ¿verdad? Y aprenderte de memoria algo que no tiene nada que ver contigo y fingir algo, pero cuando se trata de lo que transmites, ¿verdad? Es literalmente tu esencia, ¿no? Y aunque hay cosas que con el tiempo pueden cambiar, a lo mejor vas a querer transmitir ciertas cosas de acuerdo a la temporada en la que estás, a la circunstancia en la que estás. Creo que hay ciertas virtudes que nunca van a pasar de moda y quiero arrancar con esta que creo que es algo que tú y yo queremos transmitir siempre. O sea, por encima de la temporada en la que estés, creo que algo que nunca va a pasar de moda es el transmitir que eres una persona honesta. Sí. Para mí creo que es algo clave el que la gente pueda percibir que soy honesto. Y para mí honestidad va mucho más allá de no decir mentiras, o sea, va mucho más allá de hablar con la verdad. Creo que la honestidad es un estilo de vida. Creo que la honestidad tiene que ver con vivir una vida transparente. Y creo que eso lo notas. Sí. Insisto, no en lo que alguien te está diciendo literalmente con sus palabras, sino con lo que te transmite. Creo que una red flag o algo que llama mucho la atención cuando estás platicando con alguien es cuando notas que esa persona te está ocultando algo. ¿Verdad? Cuando notas que esa persona no te está abriendo por completo su vida o eso que está en la mesa, eso que está en la conversación. Y creo que es algo que automáticamente genera una fricción y genera una desconfianza. Y creo que cuando ya hay desconfianza en una relación, híjole, es muy difícil recuperar ese terreno. Sí. Creo que es esa primera impresión que sí tiene un alto impacto y insisto, creo en la redención, creo en que cosas pueden cambiar. Pero cuando hablamos de una primera impresión en tu trabajo, cuando estás iniciando una relación, queriendo conocer a alguien, híjole, creo que son de esas cosas que sí tienen un alto impacto en la otra persona, ¿no? Sí, ahorita se me venía a la mente esta palabra que es la integridad, que básicamente es que todas las partes de un algo estén ahí, que integridad es que algo esté completo, que todas sus partes estén presentes. Entonces, desde esta perspectiva de la comunicación, creo que algo que en lo que podemos reflexionar es que pues todos tenemos distintas relaciones, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja. Y creo que honestidad sería poder tener integridad en ello. Puesto en práctica sería, si todos los que te conocen cuentan una historia de quién tú eres, debería ser una historia coherente, debería ser una historia que haga sentido y debería ser una historia que no te contrapongas contra ti mismo, sino íntegramente puedan decir Eugenio es esta persona, porque ha sido honesto, porque es íntegro, porque es transparente con todas sus relaciones y ciertamente hay roles y funciones distintas con cada uno, pero en esencia, en carácter, puedes distinguir que es la misma persona con todos. Sí, creo que la honestidad tiene un poder de conexión como otras pocas cosas, ¿verdad? Creo que si no hay honestidad, lo vemos en el caso, por ejemplo, de los debates, puedes decir un montón de promesas y decir un montón de cifras y números, ¿verdad? Y puedes hablar de temas a lo mejor en el que yo no soy experto y tú sonar como un experto y eso te apantalla y te impresiona. Pero cuando no sientes que esa persona está siendo honesta, todo lo demás no es lo mismo, ¿verdad? O sea, Sí. todo lo demás no tiene ese impacto, ¿verdad? Porque notas que hay algo en esa persona que, oye, siento que está ocultando algo o simplemente percibo que me está mintiendo, ¿verdad? Creo que es un sentido que tenemos como personas, como seres humanos y creo que cuando experimentas el que alguien sea honesto contigo, creo que empiezas a saber cómo se siente eso, cómo se siente Sí. una conversación cuando alguien es transparente, cuando alguien, creo que lo notas en
en cómo una persona se expresa, en cómo o sea, estás en una conversación donde no estás haciendo un esfuerzo porque salga perfecta la conversación, simplemente estás fluyendo, ¿verdad? Sí. Simplemente muestras tus emociones, muestras lo que estás pensando, no tienes que estar procesando en filtrar todo y no, creo que son esas conversaciones que tú te das cuenta, hablamos con la verdad, ¿no? Entonces, creo yo que es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué tanto transmitimos el que somos personas honestas? Ujú. Y creo que es un buen primer punto. Sí, creo que es una excelente base. Tienes que tener una comunicación honesta. Y a mí me gustaría el segundo punto, que es, tienes que poder y lograr comunicar que estás a favor de la gente a la cual te estás dirigiendo, o en este caso, desde una perspectiva de liderazgo, hablando del debate, tienes que lograr comunicar que estás a favor de la gente que vas a dirigir, de la gente que vas a servir. Ahora sí que el punto de estar en un puesto de liderazgo, llámalo ahorita en este caso en un liderazgo político, puede ser en una empresa, puede ser como en tu familia y con tus relaciones, puede ser en la iglesia o en la comunidad en la que estás. Siempre un líder tiene que lograr comunicar que está a favor de los suyos y que su prioridad es protegerlos y que ellos puedan florecer y alcanzar lo mejor y que tienes el mejor deseo para ellos, ¿no? Creo que este es un principio que nuevamente tiene que ver con, más allá de lo que comunicas y cómo lo comunicas, con qué hay dentro de ti, con las prioridades que hay dentro de ti. Y dentro de ti tiene que estar la prioridad de, antes de cualquier cosa como líder, tienes que cuidar y proteger a los tuyos. Creo que este es un principio, al menos yo lo tomo de la escritura, donde nos habla acerca de cuáles son los requerimientos para que alguien sea un líder. Y de esos primeros requerimientos es que pueda cuidar bien a su casa y que pueda cuidar bien tanto a su esposa como a sus hijos. Entonces esto nos habla que el primer proyecto, el primer grupo, el primer equipo, el cual una persona tiene que preocuparse e identificarse es su familia. Antes de los demás, antes de los círculos externos, son los tuyos a los que tienes que proteger. Y creo que lo mismo tienes que lograr comunicar que estás a favor, no de otros, y claro que es bueno estar a favor de otros, pero primeramente que quieres estar a favor de esos más cercanos a ti. Hace poquito platicaba con una persona que me decía, íbamos a ir a una fiesta y me decía, oye, ¿sabes qué? Hay personas que no me siento muy cómodo o a gusto, ha pasado X o Y situación, y yo le dije, pues no vamos, ¿verdad? O sea, no tengo que pensarlo más. Si hay algo que a ti no te haga sentir cómodo, no es difícil para mí tomar la decisión que yo quiero protegerte, yo quiero cuidarte, y en este caso estoy a favor de ti antes de estar a favor de otras personas, y logras comunicar más que con palabras, con decisiones tajantes, que esas personas son lo más valioso, son lo más importante. Claro que desde una perspectiva quieres servir a todos, amar a todos, dar quizás segundas oportunidades, pero antes de dar segundas oportunidades a otros tienes que proteger a los tuyos. Sí, hiciste que me acordara de una historia que tiene todo que ver con esto. Y hace un tiempo escuché la historia de un policía, estaba una corporación y estaban buscando promover a alguien, estaban buscando que alguien tomara un puesto directivo, un puesto Ujú. de liderazgo. Y hicieron un par de entrevistas en donde a varios candidatos les preguntaban ciertas cosas para conocerlos. Y una de las preguntas de la entrevista era, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado experimentar como policía? ¿Verdad? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir, ¿no? o superar? Y muchos candidatos su respuesta fue muy enfocada en la parte, pues en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte de su servicio en el día a día, de los riesgos que corren y Sí. todo, ¿no? Pero había en lo particular uno de ellos que respondió a este cuestionamiento, que lo más difícil en todos los años, no sé, 20, 30 años que tenía siendo policía, que lo más difícil para él era siempre cuando llegaban estos momentos en donde tenía que darle noticia a algún familiar de algún compañero que ese compañero había perdido la vida en el servicio, ¿no?
Entonces, creo que son ese tipo de momentos y ese tipo de perspectivas las que definen para ti qué es lo más importante Sí. y qué tanto tú tienes un peso por tu gente, ¿no? Creo que difícilmente en la vida cotidiana te van a preguntar todos los días, ¿verdad? ¿Es importante para ti tu familia o no? Al contrario, es en lo cotidiano, en donde tú tomas una postura, en donde tú tomas decisiones, en donde desde cómo analizas las cosas y hacia dónde vas, muestran el qué tan importante es para ti tu gente, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el ser consciente de eso y el simplemente que eso se convierte en algo importante, tú lo dijiste creo que muy bien al principio, se trata de quién eres, Sí. ¿verdad? O sea, cuando logras centrar eso en tus prioridades, cuando logras ponerlo en tu interior, en tu esencia, ¿verdad? No es un mantra que tienes que recordarte todos los días, no, es algo que habla de tu carácter, ¿no? De tu corazón. No es algo que puedes nada más decir como un speech, ¿verdad? Claro. Sí, son prioridades que literalmente tienes que tener, y de esas prioridades son principios de los cuales vas a poder tomar decisiones, vas a poder comunicar, vas a poder hablar, pero siempre partiendo de lo que ya decidiste en tu interior. Sí, creo que por eso insistir lo que transmitimos es lo que decimos cuando no estamos hablando, ¿verdad? No es un speech que te aprendiste, no es el eslogan de tu campaña o de tu personaje o de tu Sí. liderazgo. No, es algo que realmente resuena en lo más profundo de ti. ¿Sabes qué? Para mí las personas son más importantes que las cosas. Para mí mi gente es lo más importante, ¿verdad? Estaría dispuesto a dar la vida, a sacrificarme por mi equipo, por mis amigos, por mi gente. Creo que eso es algo que cuando tú lo ves, y creo que por eso es tan valioso, o sea, cuando tú lo ves en alguien, creo que tú quieres estar cerca de esa persona, tú quieres esa Ujú. persona en tu equipo, tú quieres tener esa persona a tu alrededor, ¿no? Entonces, me encanta, creo que es algo que tenemos que ser conscientes y eso nos tiene que llevar a tener una conversación interna, ¿no? Una conversación con nosotros mismos. El tercer punto que creo que es valioso, que me gustaría a mí mencionar el día de hoy en cuanto a lo que transmitimos. Creo que algo importante es el transmitir que somos capaces de resolver, que somos capaces de si hay un problema, resolverlo, si hay un tema, sacarlo adelante. Creo que sobre todo como hombres, creo que hay algo tan valioso en eso, en que la gente pueda percibir en ti que eres un hombre que resuelve, que eres un hombre que si hay un problema no te vas a cobardar, no vas a echarle la culpa a los demás, no vas a ponerte todo nervioso y vas a entrar en pánico, no vas a Ujú. decir, dame 5 minutos, yo lo resuelvo, Sí. ¿verdad? O una hora o un día, de acuerdo a qué tan grande es el problema, pero yo lo hago, o sea, cuenta conmigo, no sé cómo hacerlo, pero voy a investigar, yo no soy el experto, pero voy a encontrar al experto. O sea, creo que hay tanto valor y creo que en el otro opuesto, ¿verdad? Ujú. Es tan desesperante cuando te toca trabajar con alguien o estar cerca de alguien que no resuelve, ¿verdad? Sí. Que sabes que va a llegar el momento de crisis y no va a resolver, ¿verdad? Creo que agrega tanto valor cuando transmitimos esa parte, el que somos capaces de, en medio de una situación, resolver. Sí, ahorita venía mucho a mi mente la importancia de poder tomar una pausa y simplemente pensar, ¿no? Creo que parte de resolver es tener la capacidad de, en medio de la crisis, en medio de cuando las cosas parecen urgentes, no entrar en pánico y no tomar una decisión apresurada. No, es muy diferente y a veces confundimos lo urgente con lo importante. No todo lo que es urgente es importante y no siempre lo importante es urgente. Es decir, hay veces que se presentan problemas, se presentan situaciones, conversaciones que parecen urgentes, tienes que tenerlas ya, pero no todo lo que es urgente es importante. Entonces, aun cuando se está presentando como algo súper urgente que tienes que resolver, tienes todo el derecho y tienes toda la capacidad, y creo que parte de aprender a resolver es justo eso, poder diferenciar entre lo urgente y lo importante y poder decir, ¿sabes qué? Realmente esto no es importante en este momento, no tiene que tener mi prioridad número uno,
vamos a tomarnos, y como tú dijiste, 5 minutos, quizás es un día, quizás es una semana, pero no porque se presente como algo urgente, es realmente importante y tengo que solucionarlo ya. Sí, creo que resolver, creo decir que tiene también todo que ver con administración del tiempo. O sea, a lo mejor no sé el nivel de correlación, pero creo que puede ser probable que aquellos que no resuelven, uno de los mayores problemas de fondo es que no saben administrar su tiempo. Ujú. Y creo que esto te habla de cómo, si eres una persona acostumbrada a resolver, hay justo eso, hay una costumbre, te has acostumbrado a resolver. Pero si también eres de esos que no resuelven nada, pues te has acostumbrado a no resolver. O sea, te has acostumbrado a que pase un problema y seas un espectador, ¿verdad? O sea, déjame ver cómo otros proponen, ¿verdad? Te has acostumbrado a que en medio de una crisis, ¿verdad? Pues sentarte, ¿verdad? Simplemente Sí. tomar una postura cómoda, ¿verdad? Y ver cómo los demás hacen todo lo que está en sus manos para que las cosas se resuelvan. Entonces, creo que acostumbrarte a algo toma tiempo. Sí. Y si quieres dedicarle tiempo a algo es acostumbrarte a resolver. Entonces, yo lo veo como algo sumamente valioso, como algo que te hace una persona atractiva, una persona valiosa, deseada. Creo que si eres una persona que transmite eso, vas a ser una persona que no te va a faltar trabajo, Ujú. no te van a faltar proyectos, no te van a faltar ofertas, no te van a faltar situaciones, ¿verdad? Que te ayuden a crecer, que te lleven a más, porque creo que es una de las cosas que en esta cultura y en el mundo en el que vivimos más premia, ¿no? Personas que saben resolver. Sí, creo que es sumamente importante e igualmente nace desde una postura del interior, ¿no? De tomar responsabilidad. Aun cuando yo no lo inicié, yo voy a terminar este problema o voy a ponerle un fin a esta batalla. Y el cuarto punto, el cuarto punto que queremos tocar de comunicación es algo que hemos comunicado y practicado con nuestro equipo de liderazgo aquí en Aliento, que son 4 principios de liderazgo, que es primeramente un líder tiene que definir el estándar que quiere poner y que quiere esperar de su equipo, pero número 2 tiene que demostrarlo. Y hay otros 2 puntos más, pero quiero enfocarme solamente en estos. En la importancia de primeramente definirlo, poder poner expectativas claras de qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, cuáles son los proyectos que quieres hacer, cómo los quieres hacer, que definas también el proyecto que estás haciendo, que la gente tenga clara cuáles son las expectativas que tienes de ellos y qué es lo que ellos pueden esperar de ti. Ahora hay personas que logran definir bien esto, nuevamente tomando el ejemplo del debate de alcaldes. Hay quienes fallan en esto porque ciertamente dicen qué quieren hacer, pero nunca especifican cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Qué va a representar para las demás áreas? Y creo que eso es algo sumamente importante que todos podemos poner en práctica, ¿no? Cuando dices que vas a hacer algo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Qué se va a requerir de todos los demás? Pero lo importante y en lo que quiero enfocarme es el segundo punto, es no solamente tienes que definirlo, tienes que demostrarlo. El ser líder, el estar en una posición de autoridad, no te exenta de actuar como todos los demás. Al contrario, es un pasaje para que tú demuestres precisamente lo que quieres, que demuestres precisamente lo que estás buscando y es la oportunidad perfecta para que demuestres cómo se ve el estándar que previamente definiste con el resto del equipo. Así que dirigir con el ejemplo creo que muchas veces se ve como algo, o es una frase que se ha vuelto súper común y súper cliché, pero cuando realmente te pones esta perspectiva de el estándar no es lo que defines, el estándar es lo que demuestras, creo que cambia la perspectiva, ¿no? Nuevamente hablando de nuestro municipio, que queremos mucho y amamos mucho y por eso hablamos de él porque nos interesa tanto. Por ejemplo, yo veía reportes de patrullas que dejan estacionadas en alguna esquina con cámaras de vigilancia, pero la patrulla conectada, colgada de un cable de electricidad, así con un gancho de CFE. Entonces, ¿cómo es que la autoridad misma rompe la ley? ¿Cómo es que la autoridad misma
te pone el ejemplo de cómo no hacer las cosas cuando debería ser totalmente lo opuesto, ¿no? El que está en el liderazgo tiene que poder definir, pero número 2, tiene que poder demostrar con su ejemplo lo que está haciendo. Sí, creo que cuando demostramos se crea una cultura y creo que ese es el fin, ¿no? Creo que puedes tener un montón de reglas, un montón de propuestas, puedes tener un montón de leyes que pues ya las tenemos. O sea, ya las tenemos en nuestro país, las tenemos en nuestra ciudad, las organizaciones las tienen, Sí. pero el tema no es si hay o no, el tema es pues que no se cumplen, ¿verdad? Y en ese cumplimiento pues tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con una cultura, ¿verdad? Tiene que ver con seguir un ejemplo, tiene que ver con el ver cómo... creo que lo que muchas veces nos hace falta es el tener buenos ejemplos, el cómo sí se ve una persona cumpliendo esas normas, ¿no? O siguiendo la cultura de la organización. Y creo que si tenemos que enfocarnos en algo, es en replicar. O sea, enfócate en replicar, enfócate en ser un buen ejemplo, enfócate en transmitir eso, en cómo se ve el vivir una vida coherente en esa etapa en la que tú estás, ¿verdad? Yo, por ejemplo, de manera personal, que estoy a punto de ser papá, me emociona mucho, me reta mucho, estoy muy expectante pensando en eso, en qué quiero transmitir, en qué tipo de ejemplo quiero dar. Quiero que en mí las personas puedan ver el cómo se ve un papá, ¿verdad? El cómo se ve un padre de familia, un papá presente, trabajador, un papá proveedor, un papá con principios, con convicciones, un papá que está dispuesto a servir a su comunidad, y el enfocarme en eso, ¿verdad? Y eso tiene que llevarte una vez más, lo hemos mencionado el día de hoy, a tener esa conversación interna, cuáles son mis prioridades, en dónde está puesto mi enfoque, ¿verdad? Y es ese chip que tiene que cambiar en tu interior. A veces creo que lo que transmitimos está en automático. O sea, ¿qué transmití hoy? Pues lo que pasó, lo que sucedió, de acuerdo a mis emociones. Fui cero intencional en comunicar algo, ¿verdad? Y se comunicó lo que ni siquiera tengo idea de lo que se comunicó. Exacto, ¿verdad? Y entonces te conviertes eres una persona unos meses del año, y otros meses del año eres otra persona, y transmites una cosa y transmites otra, y la gente percibe que te lleva el viento, ¿verdad? Y creo que eso, al final de cuentas, pues no beneficia a los tuyos, ¿verdad? Creo que tu gente, tu familia necesita a alguien, un ejemplo congruente, que pase el tiempo, que pasen los años y que puedan ver en nosotros que transmites lo mismo, ¿verdad? Que eso que no cambia, eso que no pasa de moda, lo encuentran en ti. Entonces, creo que es algo muy práctico. Qué bueno que sacaste esos 2 puntos. El cómo es importante el transmitirlo, ¿verdad? El cómo la gente puede ver en ti esa cultura volviéndose real. Y lo importante que es también ver y considerar a nuestros candidatos esa gran diferencia, ¿no? Entre propuestas y publicidad y mercadotecnia, pero también por otra parte el ensuciarte las manos, ¿no? Sí, creo que hablando nuevamente en este ejemplo de lo político, creo que una campaña política debería parecer más una campaña de activismo que una campaña publicitaria. Porque al final del día lo que se están intentando promover son precisamente esos líderes, y el fin del liderazgo es servir, es atender a las personas, es cómo puedes agregar la mayor cantidad de valor posible. Y si no lo estás haciendo para promocionarte, pues ¿qué nos hace creer que lo vas a hacer una vez que llegues al poder y tengas toda la autoridad y el presupuesto? Sí, creo que es la gran diferencia entre un personaje y un líder, ¿no? Creo que podemos ir cerrando este episodio. Creo que hemos tocado 4 temas súper importantes. Llévatelos, transmite, asegúrate esta semana, estos días, de ahora en adelante, transmitir el que eres honesto, y eso tiene que ver con una conversación interna. Obviamente que tú vivas, ¿verdad? Sí. Una vida apegada a la verdad. Luego nos fuimos al segundo punto, que tiene que ver con cuidar y proteger a los tuyos, sirviéndolos de la mejor manera. Así es. Número 3, el resolver. Y número 4. Y número 4, poder no solamente definir el estándar, sino demostrarlo con aquellos que nos rodean. Así es. Entonces te animamos a que te lo lleves, a que lo puedas poner en práctica.
Déjanos ahí en los comentarios con cuál de los 4 te has sentido más identificado o qué opinas. Nos encanta leerlos, ver sus comentarios y bueno, que sigas teniendo un excelente día y por aquí nos vemos en el próximo episodio. Así es, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos.